La verdad que esta vez no le pregunté de qué quería hablar o qué tema desarrollar, pero independientemente de eso, se lo voy a preguntar acto seguido, eh, me estaba dando vueltas una cuestión que por ahí ella me puede ayudar un poco a entender. Hay una legisladora nacional que representa a la provincia de Santa Fe, que está en su tiempo ocupada en ver cómo se aumentan las penas para las denuncias de mentirita, es decir, para las denuncias falsas, relativas seguramente a estas cuestiones que siempre nos ocupan. Pero también leí un informe que estas denuncias falsas son el 0,01%, es decir, una cada 10.000, por ejemplo. Dice, ¿cuál es el sentido de que una persona dedicada a la política esté haciendo esto y esté trabajando sobre esto? También nos debe importar qué es lo que hacen nuestros representantes. ¿Lo hace para ganarse, no sé, la simpatía de cierta derecha al pedo que esté pensando en esto? Porque tiene que estar muy al pedo para pensar en esto, ¿no? Una cierta simpatía, algún acto político, o a lo mejor tiene un coeficiente mental totalmente disminuido y hace lo que puede con tal de aparecer. Pero le voy a preguntar a ella, porque ella seguramente que esto lo sabe. Sonia Tesa, ¿estás por ahí? Hola, Quique, qué lindo escucharte siempre, qué felicidad Qué poder maravilla. conversar con vos. Bueno, No, no, no sé, la verdad es que no sé bien si el coeficiente mental de la senadora Carolina Lozada será muy alto o muy bajo, pero yo creo que hay más una intención política ah, que una cuestión de coeficiente mental, ok, ¿eh? Yo lo veo, sí, yo lo que veo es que ella viene rodeándose desde hace mucho tiempo mm, de sectores que lo que más pretenden a través de la deslegitimación, sí, ahí está, sí, de las personas que denuncian abuso sexual, es de algún modo sentar las bases para decir que toda denuncia es mentirosa. Y ella, además, es inteligente, porque yo la vi en una jornada que armó este año, ya había armado una en 2024 dentro del Senado para hablar de las supuestas falsas denuncias, sí, y allí ella lo que dice es, este proyecto realmente beneficia a las verdaderas denunciantes. Entonces ya genera como una sí, ok, dicotomía, ¿no? ok, 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 voy entendiendo, sí, despacio. Y, y en realidad yo lo que veo es que las personas que la rodean, como por ejemplo Andrea Guachi, que se escribe Guasi, ella es la esposa de un entrenador de fútbol que ha tenido un montón de denuncias y que Ah, pongamos que cuando una denuncia no se llega a probar, podamos decir que es falsa, sí, ya está bastante visto que como en general los delitos vinculados con el abuso sexual a las infancias y con el abuso sexual, los delitos contra la integridad sexual son mm, difíciles de probar porque nadie comete esos delitos a plena luz del día, donde hay un montón de gente, con testigos. Se suelen cometer en la intimidad, claro, abusándose de la confianza. Cuando son niñas y niños, lo más común es abusarse de la sí, confianza, ya sea cuando se trata de familiares directos o de amigos de la familia, que mm, también es muy común. Todo eso, o de docentes, todo eso es muy difícil de probar. Entonces, que una denuncia no se pruebe no quiere decir que sea falsa, esa es una primera cuestión, ¿no? mm. Pero afortunadamente, y yo digo afortunadamente, tenemos un sistema penal que requiere mucha carga probatoria para decidir una Ok, culpabilidad. ok, Entonces, sí. Sí, no, pero no lo también, digo yo. perdón, pero también tenemos del otro lado toda una cana, una policía que a la mujer que va a denunciar siempre la ningunean, le dice, bueno, anda a tu casa, no debe ser cierto esto, no le creen, hay un machismo generalizado, especialmente en una fuerza pública como puede ser la policía, que siempre desprecia eso. Encima vamos a estar sospechando de que las denuncias son falsas. Eso que vos decís es clave. Siempre digamos, la sospecha está sobre la víctima, ni hablar sobre las mujeres. ¿Qué Sí, le hiciste?
Eso sí, no lo dijo, lo dice la policía siempre, pero ¿te acordás que lo dijo una famosa conductora de televisión? sí. ¿Y vos qué le hiciste para que te pegue? Le dijo No, una no, chica no, que bueno, a mí me hierve la de, sangre con eso, de porque me parece me parece algo que ya debería estar solucionado en una sociedad desarmada, si vos querés, como esta, en una economía despiadada. Eso ya debería haber sido cuestión del pasado. Parece otra vez, ¿no? Leda se lo pasa diciendo que estamos en el medioevo. Tiene razón. Y que ojalá venga el iluminismo y el renacimiento después como vino, ¿no? Pero que estamos en el medioevo. Y la sensación que tengo con respecto a esto es que estamos en el medioevo. Estoy tan de acuerdo con Leda, porque además estamos en un medioevo que tiene muchos aspectos culturales, pero también aspectos económicos, porque la concentración de la riqueza, y vos dirás, ¿qué tiene que ver las falsas denuncias con la Ok. concentración de la Te riqueza? sigo. Pero la verdad es que vivimos en un mundo donde hay unos pocos dueños de los bienes, de las plataformas digitales, y todas las demás personas somos sus súbditos. Y un poco eso es lo que también el patriarcado, por supuesto en forma mucho más extendida, viene a decir, ¿no? Que los cuerpos de niñas, niños y mujeres pertenecen al pater Ok, families. De sí, eso se trata. sí. Entonces, al decir que la mayoría de las denuncias por violencia sexual, por agresiones sexuales a niñas, niños y adolescentes son falsas, también se dice no se metan en el núcleo familiar. Fíjate que son las Ok. mismas personas, los mismos grupos políticos que también avanzan contra la educación sexual integral. ¿Por Ajá. qué? Porque muchas veces en una clase de educación sexual integral una nena, un nene, con mucha angustia, muchas veces puede decir que está sufriendo adentro de su casa algo que le hace Y daño, ya sea ahí también meten la mano las iglesias, ¿no? Estoy casi seguro de esto, a pesar de las las investigaciones de los curas pedófilos, etcétera, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Y si pasó es aislado. Entonces digo, a pesar de todo eso, específicamente nuestra iglesia, la mayoritaria, la católica, está en contra de la educación sexual. Por lo tanto, está mucho más cerca de esta legisladora que cualquier cosa. ¿Se estará ganando la legisladora el favor de la iglesia? Sí, mira, la iglesia mayoritaria en la Argentina sigue siendo sin ninguna duda la católica, pero en todo el país y en la provincia de Santa Fe con bastante preeminencia política, Sí, también está creciendo mucho la iglesia cristiana o evangélica, donde también ocurren estas cosas y claro. donde quizás, no es por defender el catolicismo, Dios me libre y me guarde, Sí. pero donde quizás hay, al ser una Está bueno estructura. eso de Dios me libre y me guarde Claro, después no de voy a mandar. hacer. Bueno, dale. Pero Sí, quizás la Iglesia Católica se han cometido muchas tropelías, ha habido mucha protección a curas abusadores, pero tiene una estructura más vertical. La Iglesia Cristiana Evangélica tiene una estructura muy horizontal donde no hay ni siquiera una autoridad ok. a la que ir a denunciarle. Existe la Ciera, que es la organización, pero está mucho más difusa esta cuestión de a quién voy a denunciarle si el Sí, pastor me pidió plata o me pidió sexo, claro. ¿cómo hago con eso? Entonces, Sí. es todo un entramado, sin duda que lo religioso está presente en esto. Acordate que una de las, digamos, de las causas insignias de Carolina Lozada en el año 2024 era la causa de Juan Trigatti, que es un docente Mm, de un jardín de infantes de la ciudad de Santa Fe, que depende del arzobispado, que tuvo denuncias por abuso de 5 niñas del jardín, del sí. profe Juan, y eso, él en primera instancia, en el primer juicio, fue absuelto, pero después, en 2 instancias de apelación, fue condenado. Mm, Entonces hoy ya no habla más de este caso porque la condena no solo fue decidida por una cámara de apelaciones, sí. sino confirmada por otra cámara. Se Mm, consideró que los relatos de las nenas tenían una solidez. Cuando una niña o un niño denuncia abuso, en realidad nunca lo que va a hacer es una denuncia a un tribunal, porque en general claro. hablamos de todas las edades, pero Sí. los niños y las niñas más chiquitas no tienen
ni siquiera lenguaje para decir lo que les pasó. Entonces, ¿qué se hace? Una cámara Gesell, donde hablan con una psicóloga, con Sí, profesionales, y las autoridades judiciales los miran de afuera. Y sí, sí hay una instancia de defensa, el defensor puede plantear preguntas. Por supuesto, siempre está previsto el derecho a la defensa, porque esa es otra de las grandes mentiras de toda esta cuestión que está llevando adelante Carolina Lozada. Toda persona que sufre una denuncia o que sufre que hay una denuncia de abuso tiene su derecho a la defensa. Después pasa que, por supuesto, en el caso de Juan Trigatti hubo toda una conmoción social porque imagínate, las madres, las personas sí. que llevan a sus hijos a ese lugar tuvieron miedo porque, Eso, bueno, vos dejás sí, a tu hija en un sí, lugar. sí. Pero yo no tengo nada contra Trigatti, porque el otro que te dicen, yo no lo conozco a Trigatti, fui siguiendo el caso más por su devenir judicial, y uno leyendo las sentencias condenatorias, ve que las nenas y los nenes, con sus palabras, eran 4 nenas y un nene, con sus palabras pudieron decir Claro, lo que ok, vivieron. O ok, sea, sí. no dicen, no tienen palabras. A veces, vos imaginate que para una nena de 4 años la sexualidad es un misterio, ¿no? Si están hablando o haciendo algo de la sexualidad es porque algún adulto precozmente lo Ok, inició en eso. está claro, Y eso es está, algo que hay que está tener claro. también en cuenta. ¿Ibas a hablar de Solamente esto? ¿Ibas a hablar de esto o no? no, pero Seguro que sí, no. ahora, porque no, pero vos me conocés más que yo misma, porque es una de mis obsesiones últimamente. Y sí te quiero decir que el proyecto de Lozada, que ahora está un poco en el freezer, pero es todo parte de lo mismo, es todo parte del avance de la gente de la Libertad Avanza. Pensá que Mariano Cuño Libarona es uno de los que ha impulsado también esto de, o sea, que la ha apoyado a Ah, Carolina Lozada. sí, El proyecto de Lozada no solo tiene un montón de aberraciones jurídicas, pero digamos, profundiza una pena que es la de que prevé el artículo 245 del Código Penal sí. para el falso testimonio. La pena de falso testimonio ya existe, o sea, alguien que hace una denuncia falsa, que como vos bien dijiste, según un estudio del Consejo del Ministerio Público de la Acusación, Mm. sobre 8 millones de investigaciones penales, solo el 0,09% podrían decirse que eran falsas, y no todas eran por agresiones sexuales. Sí, claro. Pero bueno, volviendo un poco, ¿no? Este artículo 245 dice que se va a penar con una pena de 3 a 6 años de prisión a toda denuncia falsa, y que esa pena se agrava si es por temas de violencia de género Ajá, o violencia sexual. sí, Con lo cual, lo único que hace es atemorizar a una mujer o a la mamá de una niña o un niño sí. para que vaya a denunciar. Pero además también prevé penas para los profesionales y las profesionales que testimonian a favor de esas infancias. Y esto va bien en contra, especialmente de las psicólogas y los psicólogos, porque en Es niños tan para, pequeños, básicamente es para meter miedo, entonces. para desalentar las denuncias. Claro, Porque listo. ya de por sí ya de por sí para una mamá que está acompañando a una nena o un nene con estas denuncias es un calvario. Claro Imagínate que sí. el miedo de quedar presa, porque la paradoja es que la pena sería más larga, sí, más importante la pena por una falsa denuncia que por un abuso sexual. Mamma mía. Bueno, Es, bueno. si es volver al medioevo, así que te agradezco. Yo iba a hablar de las jubilaciones sin aporte, pero ese es otro tema No, no, supuestamente bueno, sin aporte. al lado de este casi resulta simpático. Sí, lo que pasa es que resulta simpático y a veces te querés matar, Quique, Sí, porque se sí, han sí. logrado instalar en el sentido común algunas ideas que uno dice, ¿cómo podemos estar pensando tanto como quienes nos dominan, ¿no? Claro, Porque ¿quién no claro. conoce a una mujer que ha trabajado toda la vida de empleada doméstica y nunca tuvo un aporte? ¿Quién no conoce a un hombre que ha trabajado toda la vida de jardinero y nunca tuvo un aporte? Pero bueno, si querés de eso hablamos la próxima vez que nos encontremos. Dale, dale. Sí, bueno, quería... Como vos quieras. no, sí, sí, hablamos de eso la próxima vez, pero me da la sensación de que como colofón quiero escucharte como una especie de cierre de esto, porque de alguna manera este micro ha develado o me ha develado algunas incógnitas que yo tenía, y bueno, quiero que lo cierres vos.
Vos sabés que voy a volver sobre un caso del que yo creo que hablé con vos, que es el de Jazmín Carro. Jazmín Carro es una chica de tu provincia, de la provincia donde vivís, que es Sí. Córdoba, Mm. que en su momento también Carolina Lozada la tomó como insignia de las falsas denuncias. Jazmín, una chica de 18 años, llorando, dijo que ella se arrepentía de haber denunciado a su padre. Ella fue a los tribunales a decir que se arrepentía, pero en ese caso, no solo un juez, sino un tribunal y después otro, determinaron que en realidad esta chica se había retractado no porque lo que le pasó no había pasado, sino por el tremendo costo familiar que tuvo esto para ella. Ajá, ok. Porque ella a los 16 años Mm. cuenta lo que le había pasado con el padre, va a pedir ayuda, le pide ayuda a una abuela, a una tía, que todas esas personas testimonian en la justicia y después se encuentra con que la mamá le dice que culpa de ella el papá está preso. Entonces, esta chica empieza a tener toda una situación en la que Qué está en bárbaro. la disyuntiva, ¿no? De Sí, quedarse sin ningún sostén familiar sí. o ir a tribunales a decir que eso no ocurrió. Afortunadamente, digo afortunadamente no, el juez de primera instancia, la Cámara, hicieron su trabajo y develaron que en realidad todo lo que ella había contado en ese momento era verdad, Ah, pero que todas estas situaciones la habían llevado a retractarse para sostener, para poder seguir sosteniendo su vida, un claro. equilibrio en su vida. Ok, ok. Y eso me parece que es interesante para pensar cuando se habla de retractación, porque muchas veces las niñas y los niños cuando cuentan lo que les pasó, después se encuentran con una situación en la que el papá se va de casa, Muy queda bien, muy preso, bien. mamá está muy mal, y Mm. empiezan entonces a tratar de restituir un equilibrio que es un equilibrio violento, pero que es un equilibrio que sienten perdido. Entonces, tampoco confundir retractación con denuncia falsa. Para mí siempre, por supuesto que alguna denuncia falsa puede haber, pero siempre es el uno a uno. Para eso existe una justicia, para eso existe una fiscal, un abogado defensor, Sí. un juez, Mm. que además son de los que mejores sueldos cobran en nuestro sistema. Así que hagan su trabajo, investiguen cada causa en lo posible sin prejuicios, en lo Ah, posible sin caer mm. en sus estereotipos, en los estereotipos de género, pero lo que quiero decir es que también se habla mucho de la retractación y el caso de Jazmín, que Pablo Carro, que es el acusado, su condena fue ratificada hace poco por la máxima autoridad judicial de Córdoba, demuestra que no siempre retractación es denuncia falsa también, porque a veces todo lo que le pasó a esta piba Mm. luego de La denunciarla lleva, lleva a decir, claro. no, no pasó, perdónenme, yo me equivoqué, no, no quise decir Ujú, eso. ujú. Bueno, eso también, ¿no? Y Sí, recordemos que se dijo tanto sobre el caso de Telma Fardini y Juan D'Artés, sí. fue tan intensa la campaña contra Telma y la justicia de Brasil hace poco tiempo le dio la razón en su máxima instancia. O sea, ninguna persona que yo conozca en su sano juicio va a ir a hacer una denuncia falsa por puro gusto, porque el sistema judicial es una picadora de carne para las víctimas. Y entonces te tenés que poner un traje de amianto, ir muchas veces, Mm. soportar un montón de cosas. Sí. Es muy difícil. Lo de las denuncias falsas es más bien una falacia y también es una gran perversidad. Es decirle a la víctima, si te pasó algo, callate, no digas nada porque te voy a castigar doblemente. Gracias, Sonia. Beso grande. Siempre es lindo charlar con vos. Educativo. Mirá, la charla con Sonia es educativa. Un Te quiero beso. mucho, Quique. Un beso. Bueno, le escuchaste a Sonia Tesa. Yo la escuché con mucha atención y vos también seguramente de ese lado. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste en el desconcierto.